Buenos días amigos, otro jueves, nueva temporada, nuevo año y tenemos muchos temas de los que hablar. Hoy nos acompaña Maite Pedraza. Buenos días Maite. Buenos días, querida amiga. Yo, como siempre, aquí estoy. Muy bien. ¿Qué tal se está por Madrid? Porque aquí tenemos bastante nieve y sobre todo mucho frío. Pues vosotros tenéis, además, precioso con la nieve, Eso unas sí, vistas geniales. Aquí en Madrid, el problema, o sea, no tenemos nieve, hace un frío horroroso, horroroso. Lo que pasa es que, bueno, pues por el día tenemos mucho sol, a través de la ventana parece que el día es maravilloso. Ahora eso sí, sales y como que se te caen los deditos, ¿sabes? sí, sí. Los guantes son para estas ocasiones, ¿eh? Efectivamente. Lo que pasa es que también tenemos la piel muy fina, querida, porque Sí, es que yo recuerdo, sigue, sigue. no, que yo recuerdo épocas aquí en Madrid, bueno, cuando yo estaba haciendo la carrera, cuando iba a trabajar, teníamos hasta las botas de agua en el ropero, quiero decirte. Aquí llovía, nevaba, no pasaba nada. Lo que pasa es que ahora, en el momento que hace un poquito más de frío, todo el mundo nos asustamos. No, tiene que hacer lo que tiene que hacer en cada época. Es lo normal, es lo de toda la vida, pero sí es cierto que nos estamos mal acostumbrando, porque cada vez tenemos mejor tiempo. Efectivamente, O sea tenemos que, un invierno muy cálido y claro, eso es lo que suele pasar. sí. Vamos a ver, Maite, hoy tenemos muchos temas de que hablar. Vamos a tocar como tema de fondo un poco el tema del erotismo. Vamos a ver las diferencias que hay entre la pornografía y el erotismo. Pero antes tenemos que tocar otros temas. La semana pasada se nos quedó un poco de la ley trans. Vamos a ver qué está pasando porque siguen los suicidios. Vamos a ver del actual adoctrinamiento que está habiendo y vamos a hablar de los talleres de la sexualidad. ¿eh? Nos va a poner Claudia Fenomenal. una cosa en un momentito y comenzamos. ¿Te parece? Me parece genial, querida. Muy bien. Iberdrola abrió el camino de las energías limpias y ahora también el de la igualdad a través del deporte, apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español, empresa colaboradora del programa Universo Mujer. Riaza es patrimonio. Es cultura. Es gastronomía. Es deporte, es naturaleza. Riaza es vida. Ven y disfrútala. Riaza, el pueblo más sano. A ver, Maite, empezamos. El otro día Empezamos. estábamos hablando de la ley trans. ¿Qué pasa con la ley trans? Cada vez estamos oyendo, por fin se está oyendo, Pues, que cada vez hay más casos de suicidios. ¿Qué está pasando? claro, ten en cuenta una cosa, Vicky. Cuando era un proyecto de ley, a ver, yo voy a decir, ya sabes que yo suelo ser muy prudente, no es que yo tenga especial manía con determinado ministerio, no. Yo siempre digo las cosas como considero que tiene que ser la justicia y no soy yo. Vamos a ver, cuando ese proyecto de ley, para no irnos, o sea, para resumirlo, cuando ese proyecto de ley se pone bueno, pues para que lo aprueben, etcétera, cuando es un proyecto, todo el mundo, digo todo el mundo, una inmensa mayoría de mujeres, pero no solamente mujeres de derechas, mujeres católicas, no, las propias feministas, las mujeres del PSOE lanzan una campaña contra la ley trans porque amenaza a menores y expone a las mujeres. Esto es uno de los grandes titulares cuando era un proyecto. ¿Qué ocurre? Que evidentemente cuando esta ley no sale solo porque el Ministerio de Igualdad si lo quiere, no, es apoyado por otros, por el gobierno, etcétera. ¿Qué ocurre? Que yo siempre diré que esto me parece que es malsano porque solamente se estaban comprando votos. ¿Qué ha ocurrido? Pues muy sencillo, que la ley, en la opinión, o sea, ya está aprobada, bueno, pues esto se ha dicho alto y claro. Esta ley amenaza a menores, expone a las mujeres y aterroriza a madres y a profesionales. ¿Por qué? Porque se ha hecho sin contar con los, con los profesionales. Vamos a ver, la disforia, Vicky,
Sí. La disforia es un sufrimiento inducido por la imposición social de estereotipos sexistas que conduce al rechazo hacia el propio cuerpo sexuado. Y esto ha estado ahí de toda la vida. Entonces, no creo que en este momento tengan que sacar que ya está esta ley, porque lo único que está haciendo es exponer a las mujeres, como te he dicho antes. O sea, la nueva legislación considera que los diagnósticos son una forma de tutelaje represivo para que atente contra la dignidad y la libertad de las mujeres identificadas como trans. Esto es una barbaridad. ¿Cómo que un diagnóstico va a considerar que es un tutelaje? No. Cuando un niño, porque normalmente esto suele suceder en niños muy jóvenes, o bueno, no tan jóvenes, ¿no? Pero ahora mismo, como dice un psiquiatra, que es el jefe de psiquiatría del Hospital de Niños del Gregorio Marañón, está diciendo la barbaridad que ha supuesto esta ley, porque los niños en este momento, adolescentes, está viendo aumentado el número de suicidios. ¿Por qué? Porque, Vicky, esto yo creo que es un poco moda. O sea, tú sabes que cuando llegan los 14, 15 años o incluso 16, hay una especie... Tenemos un desbarajuste total. Efectivamente, las hormonas están ahí. Es lo que siempre hemos llamado, lo que seguimos diciendo, la edad del pavo. Ahí las hormonas se disparan y, bueno, pues la sexualidad no está excesivamente definida. Aunque todo el mundo sabemos, pues bueno, desde pequeño yo soy mujer, he jugado con las muñecas. Eso no quiere decir que tengamos que impedir que un niño juegue una muñeca. Hay películas. De hecho, desde que el mundo es mundo, hay peluqueros, hay modistas, o sea, te quiero decir, no ha habido nunca ningún problema. Pero si tú a un niño empiezas a educarle desde pequeño, lo que estás haciendo es adoctrinarle. ¿Qué ocurre? Que cuando llega a esa edad, tienen ese tipo de alteraciones, y de pronto hay, fíjate, es casi un 80% donde son chicas que quieren ser chicos, no al contrario. Sí, es sí. Eso es un estudio. Y tú imagínate que de pronto, bueno, es que yo me llamo Mercedes, pero no, yo es que me siento hombre y quiero ser Antonio. Bien. Pero cuando una cría te dice eso, o un adulto, tú tienes primero que averiguar qué le está pasando. Tienes que llevarle, nosotros en psiquiatría decíamos, escuchar y después seguir escuchando. Tú tienes que escuchar lo que le pasa a esa persona. Tienes que llevarlo a un profesional para ver, porque igual es una alteración de la conducta o tiene algún tipo de, en ese momento, pues yo que sé, algún psicotismo, en fin. Claro, ¿qué ocurre? Que es que yo yo tengo estudios hechos, que incluso salió una vez hace muy poco que un juez con 8 años dijo que un niño era maduro y permitió que se cambiara de sexo. Con 8 años. Sí, además tengo por aquí los papeles. Un juez de Orense concede el cambio de sexo a un niño de 8 años. Le entrevista y dice que se me acaban de caer todos los papeles al suelo, pero ya los recojo. ya los voy recogiendo. Tras entrevistarte con el menor, comprueba que tiene suficiente madurez y que siempre había pensado que se había sentido como un varón. O sea, una cría de 8 años. Bien, yo no voy a entrar aquí a juzgar ni a este señor ni a nadie, pero esto, sinceramente, Vicky, es una barbaridad. Porque los tratamientos que se hacen para, primero les hormonan, luego si es mujer y quiere ser un chico, pues tienen que hacer una mastectomía, tienen que hacerle una reconstrucción de vagina, de clítoris, en fin. Y cuando luego se dan cuenta de que no piensan, porque es lo que tú ya habíamos dicho 1000 veces, sí. O sea, ¿cómo piensa un hombre? Yo no sé cómo piensa un hombre, que lo digo sinceramente. Está claro. Hombre, de alguna forma lo que me estás diciendo, Maite, es que me parece muy bien que exista la ley trans para que pueda existir la posibilidad, pero lo que está claro y antecede a la utilización de la ley trans es que pasen por un profesional, por un médico, por un orientador, y hay que dejarles, pues igual que he oído yo toda la vida con el tema de los aparatitos en los dientes, es que no se puede poner un aparatito a un niño de 5 años, hay que esperar a que se desarrolle y luego ya se pondrá.
De alguna forma esto es un poco lo mismo. Hay que esperar a que madure, a que sea persona, Claro, a que tome la decisión real. Es que ten en cuenta que si tú permites que cualquier hombre, cualquier mujer, puede cambiar de sexo legal mediante su mera palabra, equivale a legalizar. Estás legalizando Claro. la discriminación sexual. O sea, esta ley lo que está haciendo es discriminar. Vamos a ver, no me voy a ir a la otra ley del solo sí es sí. ¿Qué ha pasado con esa ley? Pues que ahora mismo tenemos, me parece que son ya como 100 y pico pediatras, maltratadores, violadores que están en la calle. Sí, sí. ¿Entiendes? Entonces, lo mismo que eso está afectando a las mujeres. Vamos a ver, aquí yo quiero dejar claro, sobre todo en este programa, porque para eso estamos en femenino, ¿no? Uh-huh. Si tú haces una ley para proteger a las mujeres, ¿cómo después vas a poner a sus propios violadores en la calle? No tiene sentido. Al contrario, lo que estás haciendo es un sufrimiento tremendo para estas víctimas, y lo que estás haciendo es que estas personas están sufriendo otra vez. Primero han sido agredidas, son víctimas. Luego han tenido que pasar por el proceso de, pues la declaración, etcétera. Y ahora están aterrorizadas porque sus violadores están en la calle. Pues es que esta ley, cuando decimos, es que yo me considero hombre y pienso como un hombre. Pero, ¿y cómo piensa un hombre? Pero, ¿y cómo piensa una mujer? Claro. Porque yo sé cómo pienso yo. Sí, pero ahora, Maite, pero con 10, 12, 14 años, no tienes ninguna idea clara. Es que además yo no puedo saber cómo piensa una mujer, y soy mujer. Sé cómo pienso yo no sé cómo piensas tú. Pero quiero decirte que cuando te das cuenta, estas personas se dan cuenta de que siguen teniendo los mismos problemas, pues de adaptación. Ten en cuenta que hay muchísima gente que tiene problemas de adaptación. Pero claro, si cuando hacen esto y luego quieren retroceder, ya no hay el paso atrás. Y ahí es cuando viene el problema de salud mental, y es cuando viene el suicidio. Porque si tú hablas con las niñas, y todas hemos sido jóvenes y niños, si eres morena, quieres ser rubia. Si eres rubia, quieres ser morena. Yo tenía el pelo rizado y me horrorizaba, y yo me pegaba unos tirones porque quería sí, ponerlo. Es cierto. Nunca estábamos de acuerdo con lo que teníamos, sí. Claro, o sea, yo me horrorizaba, yo soy pelirroja, y a mí me horrorizaba, y con 15 años ya estaba, dándome camomila en el pelo para ser rubia. Quiero decirte que, claro, es que nadie estás a gusto con lo que eres. Pero claro, tú imagínate que en ese momento dices, es que yo quiero ser un chico. ¿Y luego qué hacemos? Cuando me hayan hecho una mastectomía, cuando me hayan hormonado. Pero es que es una verdadera barbaridad, Vicky. Y esto lo estamos hablando ahora. Pero si esto no es que terminemos el programa dices, ya no volvemos a hablar. No. En los siguientes programas siempre habrá algo que decir de esta ley, porque los adolescentes y los niños siguen teniendo verdaderos problemas. Mira, el caso de psiquiatría juvenil, el Checho Arango, que es uno de los psiquiatras que más reputados de España, yo lo conozco, tengo la suerte incluso de haber trabajado con él. Él sostiene que la cifra de adolescentes que se reclaman trans sin serlo se ha multiplicado con la biología, y además él cree que la ley trans puede causar un daño enorme, pero enorme, porque claro, el problema es que él piensa, como pensamos muchísimo, que esto es una moda, Vicky. Es una moda. Sí. Ahora se lleva y es lo que se lleva. Está claro. Como se lleva, pues no sé, tú sabes que nosotras nos han educado, jamás podíamos salir a la calle comiendo, ni un chupachus. Y ahora, pues es que la gente, yo veo a los jóvenes que se arreglan y cogen la Coca-Cola, el bocadillo, y ya lo mismo, y se sientan en un banco, y dicen tacos, hablan altísimo. Pero es que es la moda. No, esto es que lo estamos criando, no lo sé, o sea, una generación que a mí me espanta. A mí, más que espantarme, me preocupa. A mí me asusta lo que estamos empezando a ver. ¿Esto tiene que ver, Maite, con el tema del adoctrinamiento que estamos sufriendo? Pues mira, Vicky, tiene que ver absolutamente todo.
Mira, hay unas enseñanzas senoafectivas del Ministerio de Igualdad para niños, para niños, desde la fase de la sexualidad infantil hasta los 5 años. O sea, hasta la menstruación, eyaculación, masturbación y placeres. O sea, ten en cuenta que si tú estás adoctrinando a los niños, si ya desde más tierna infancia estás haciendo talleres para... Mira, yo tengo aquí unos datos que te dice, por ejemplo, hay un módulo donde la sexualidad durante la primera infancia, fases de la sexualidad infantil hasta los 5 años, qué es el amor y cómo lo viven a estas edades, primeras preguntas y primeras respuestas. El módulo 2, fase de la sexualidad entre los 6 y los 12 años, la menstruación, la eyaculación, o sea, vamos a ver, ¿tú crees que a un niño de 5 años, un niño de 6 años, tienes que hablarle de los placeres sexuales? Pues no. Pues no, Hombre, no todo decir. tiene su momento y eso lo hemos visto a lo largo de la historia. O sea, y todos hemos estado bien educados. Me refiero, hay cosas y cosas. A los 5 Mira, años les puedes hablar de una cosa y a los 10 de otras. pero son ellos los niños, son los que te reclaman lo que quieran preguntarte. O sea, Sí, eso sí. es como todo en la vida. O sea, el niño llega y te dice, mamá, el ratoncito Pérez, vale, tal. O sea, todo tiene una edad, todo. Entonces Sí. tú a un niño no puedes adoctrinarlo. Es como, ¿por qué tengo yo que adoctrinar a un niño que ahora el rosa es también el color? Serán ellos los que lo elijan. Los que tengan que decidir, exactamente. Claro, yo no puedo. Nos estamos metiendo de alguna forma, tiene que estar todo según sus normas. Efectivamente, y lo que se salga de esas normas, Sí. somos fascistas, somos golpistas, Vamos a ver, con todas estas leyes, o todos estos adiestramientos, cuando alguien dice algo, ¿qué ocurre con los jueces? Les llaman golpistas con toga. Sí. Sí. ¿Tú crees que unas niñatas, unas personas con una Sí, pero formación Maite, muy- nos estamos metiendo mucho con estas niñatas, pero no son ellas, hay mucha gente detrás para que la ley Ellas. salga, No, para que hay todas mucha estas gente. cosas no ocurran, no están ellas solas, ¿eh? No, claro, es que te he dicho al principio del programa que estos son votos. Sí, Estos sí. son votos. Y ellas, yo no he visto a ninguna persona formada con una formación llamando a un juez golpista con toga. Sí. Sin embargo, alguien tiene que estar para que estas personas, que las pagamos tú y yo, Sí, claro. dejen de hacer esta serie de chorradas. Porque son, vamos, no voy a definirlo en un programa, pero alguien tendrá que poner un veto, porque es que esto va a conllevar... Mira, te voy a contar una cosa que me ha preocupado muchísimo. Yo no sé si nuestros oyentes lo han visto, pero a mí me ha dejado alucinada. Tú sabes que, por ejemplo, todas hemos ido y hemos bailado. A mí, por ejemplo, la música me encanta. Ujú. Hay músicas que son más sexuales, eso lo sabemos. Es como Sí. Cuando empiezas a Sí, salir con un cuando empezabas estabas con la música rápida y de repente pasaban a la música lenta, entonces cambiaba el chip, claro. Efectivamente, ya, bueno, pues el coqueteo, bueno, eso lo hemos vivido todos. Nosotros teníamos guateques, ahora tienen fiestas, vale. Sí. Pero todo eso, yo por lo menos lo que he vivido o lo que yo he visto, era todo, bueno, pues con esa, vamos a decir, ingenuidad o un poquito de picardía, ¿no? Ujú. Pero todo dentro de unas normas. Yo me acuerdo que, bueno, se apagaban un poquito las luces y enseguida se encendían y ¡ah! Sí, En sí, fin, sí. eso lo hemos vivido todos, ¿no? Bueno, pues ha habido efectivamente músicas como la lambada, Ujú. no hace tantos años, que Sí. bueno, pues son ritmos latinos que son, bueno, pues si quieres más provocadores, pero bueno, eso yo creo que lo hemos bailado todo el mundo. Nada más para bailar la lambada tenías que tener, vamos, una agilidad y un sentido del ritmo increíble, ¿no? Pero podía ser un poco más sexual, Sí. pero bueno, eso no pasa. Bueno, pues eso te lo estoy diciendo porque me parece que fue ayer, antes de ayer. Yo normalmente siempre veo las noticias por internet. Ajá. Bueno, en una discoteca, Vicky, una discoteca para menores, ¿sabes? A mí me parece bien que haya discoteca para menores, siempre que esté esto vigilado. Que curiosamente encima no tenía licencia, o sea, tela marinera. Estaban bailando, pero estaban perreando. Tal cual, Vicky, perreando. Yo cuando lo oí, de eso de que salté, porque estaba ahí relajada y de pronto me estiré y dije yo, ¿cómo?
perreando, o sea, no llegaba a entender exactamente lo que estaba pasando. Y es que los críos, pues bueno, a cuatro patas, pues bien. Vamos a ver, esto sale en las noticias, Maite. No, y sale Esto lo sabemos sale todos. Encima es un sitio que no tiene licencia. ¿Y se permite? pues O salen, sea, preguntan, tantas leyes, tanta gaita, ¿y la justicia dónde está? pues ¿Y lo la más gordo policía dónde está? mira, lo más gordo de todo esto es que no recuerdo exactamente porque lo vi y dije yo, Dios mío, o sea, mi mente fue ya a otros a otros derroteros o sea, no me di cuenta pero vamos, lo buscamos y sabemos que discoteca ha sido. Pero lo más curioso es que salían, se supone que personas profesionales, formadas, políticos, diciendo que, sobre todo mujeres, diciendo que bueno, que no pasa nada, porque lo mismo que en otra época estaba la lambada, pues bueno, los niños tienen que demostrar su sexualidad, tienen que hacer las experiencias. O sea, yo es que como me bloqueé de esa forma, Sí, no me extraña. no podía seguir, porque yo me imaginaba, bueno, no me imaginaba un hijo mío, porque para eso he estado pendiente durante toda su adolescencia, ¿no? Que no estoy diciendo, pero esos padres tienen que saber dónde van esos hijos. Y como que ves tú ahí, es que se vio en televisión, todos ahí a cuatro patas, pero por favor, Vicky. No, de todas formas es que ahora con la cantidad de derechos que se están dando hacia un cierto sector, ya los padres tampoco pintan nada. Porque ahora los hijos pueden denunciar a los padres desde hace mucho. Los hijos pueden hacer una serie de cosas sin permiso de los padres. Ya, pero es que esto no se puede permitir. O sea, vamos a ver. Cuando salió la lambada, que lo hacen ellos como lo estaban haciendo esa comparación, yo no recuerdo nada bueno, de hecho fue muy criticada también y tal. Sí, claro. Pero no tenía nada que ver, a fin de cuentas son dos personas pasando. Adultas que estaban bailando, si quieres una forma más sexuada, pero eran dos personas adultas que eligen bailar de esa forma. También todos los ritmos, pues la bachata, todo eso, sí. también tienen una connotación sexual, pues como todo en la música. Claro. Ahora, de eso a pasar a perrear, o sea, es que, Dios mío, hasta la palabra, sí, ¿cómo suena mal. podemos? Pero todo esto es consecuencia, y lo digo alto y claro, consecuencia de todo lo que está pasando. O sea, ahora, también es verdad que con todo esto, a lo mejor lo que están haciendo es, pues bueno, distraernos para que no nos estemos dando cuenta de cosas. De alguna forma, ¿no? Sí, de alguna forma sí, porque lo estamos viendo en todas las noticias. Unas se solapan con otras. Tú mira ahora la que se ha montado en Castilla y León. Pero de alguna forma lo que consiguen y lo que hacen y lo que buscan es desviar la atención. Claro. Mientras estamos, sí, es que esto es una habilidad. Sí, mientras desde luego. Estamos hablando de una cosa, estamos quitando el problema de otra que verdaderamente es importante. Exactamente. Pero, Vicky, lo más importante para mí, por lo menos para mí, en este momento, aparte de todo lo que nos pueda conllevar, es la educación. O sea, si nosotros permitimos que nuestros hijos, nuestros niños, nuestra juventud no estén educados correctamente, es que esto va totalmente al fracaso, porque a un hijo, a un niño... Pero tú fíjate, Maite, lo que estás diciendo, y nadie dice nada, y la gente no sale a la calle. O sea, ahora todo es cuestión política. Yo soy de este partido y lo que diga el partido va a misa. Dice, demonio, eres persona, tú piensas. Yo, el día 21, aquí en Madrid, hay una manifestación tremenda en Cibeles, que yo ya ni me he planteado para qué es, pero voy a ir. Porque es que algo tenemos que hacer. Vamos a ver, yo ayer estuve en una conferencia, que sabes que por eso te dejo política, donde yo no hablo de política en este momento, pero todo lo que pasó en España lo tenemos que saber para poder opinar o para las cosas que se hicieron mal, no volverlas a repetir. Sí. Y decimos desde lo más profundo que la educación es lo que es fundamental. Es vital. Pero claro. Si no sabemos educar a nuestros jóvenes, vamos, insisto, abocados a una destrucción. No quiero ser alarmista, pero es la verdad. Hay que empezar a ser alarmista, Maite. Vamos de mal en peor, cada vez más. Cada vez tenemos menos derechos, menos deberes. Cada vez, aquí todo el mundo tiene derechos,
Estamos hablando de ayudas, están comprándonos. Y nos Claro, estamos claro. dejando comprar. Cada vez hay más paro. A la gente no le merece la pena trabajar, porque lo tiene resuelto con las ayudas. Estamos llegando a unos límites. Es la fábula de la ranita. Como es poco a poco, Sí, exacto. pues no sé, Exacto. o sea, ahora mismo todo el mundo está pendiente de un cheque de 200 euros, no sé para qué. Tú Que fíjate, me porque eso no vendrán, te arregla la vida. vendrán. Bueno, no importa, pero eso se habla. Bueno, o sea, ya si nos metemos aquí, esto Sí, deriva. vamos a dejarlo, Maite, vamos a parar un momentito y luego nos vamos a meter con otro tema también muy importante. Vamos a hablar del erotismo, vamos a hablar de la pornografía, que hay muchas veces que se confunde y yo creo que no tienen absolutamente nada que ver. Ahora seguimos, ¿vale? Vale. Venga. Iberdrola abrió el camino de las energías limpias y ahora también el de la igualdad a través del deporte, apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español, empresa colaboradora del programa Universo Mujer. Tiene el pueblo 7 llaves para 7 puertas. Son 7 puertas al campo. Las 7 abiertas. Sepúlveda te espera. Y seguimos, Maite. Vamos a ver. Se habla mucho de pornografía, se habla mucho de erotismo, se habla de... parece que no hay fronteras. Realmente hay grandes diferencias entre una cosa y otra, no tienen absolutamente nada que ver. Dime un poco, cuéntame un poquito por encima las diferencias y luego vamos a meternos un poquito más de lleno con el tema del erotismo. ¿Te parece? Me parece. Mira, así, sin irnos a grandes cuestiones, el erotismo hace referencia al amor sexual o bien a la pasión vinculada con el cuerpo. Eso es la definición del erotismo. Por lo general se define el erotismo como la actividad, comunicación en la pareja relacionado con el placer sexual de una forma, etcétera, etcétera. Y luego tiene una serie de actitudes, conductas eróticas, características humanas. Es decir, el erotismo, según definición de la RAE, es de las diferencias entre, son parecidas en una utilización del verbo excitar y en otra de estimular. O sea, es decir, la palabra erotismo deriva del término eros del
griego que se refiere al dios Eros, Ujú. el dios del deseo, el placer sexual y la sexualidad. El dios Eros también estaba asociado con aquellas conductas producidas por la atracción entre personas. De igual manera, el erotismo se considera una característica humana relacionada con la actividad sexual. Esa sería la definición del erotismo. En este sentido, corresponde a aquellas actitudes y conductas que llevan a actividades de interacción sexual. Sí, que incitan al placer, Exactamente. Exacto. Hombre, ¿Y por qué se confunde con la pornografía? Pues porque el erotismo se encuentra condicionado por una serie de factores, o sea, es de tipo social, cultural y hasta religioso. Este es el erotismo, pero es que el erotismo es la búsqueda de la sexualidad, permite experimentar deseos y fantasías sexuales. Todo esto siempre y cuando la otra persona te dé el sí. O sea, aquí sí tienen que estar las dos personas de acuerdo. Erotismo es todo, puede ser la forma de hablar, la forma de moverte, la forma de andar, o sea, todo es, pero todo con el fin de esa satisfacción. En cambio, la pornografía, que es la gran diferencia, es única y exclusivamente, como si dijéramos, la búsqueda de este tipo de actos, pero sin ningún tipo de, vamos a decirle, delicadeza. O sea, es pornografía pura y dura. Un niño, si eres pediatra, el niño se desnuda, le ves sus genitales, tal, y en las personas mayores igual. De hecho, en las películas se confunde mucho una película pornográfica, que es sexo puro y duro, a una película erótica. Nosotros hemos visto, vamos, yo no sé, a mí, por ejemplo, yo nunca he tenido ningún interés en ver ninguna película pornográfica, y de hecho no las he visto nunca. Pero sin embargo, tienes 50 sombras de Grey, 9 semanas y media, Eros nos influye, Amor y sueños, o sea, estas Hay son miles. películas eróticas, donde tienes ese erotismo. Luego ya después hablamos que eso tienes que ser muy, bueno, muy prudente si te metes luego en el sadomasoquismo, en toda esa serie de cosas. Lo más importante de todo esto, Vicky, es que todo tiene que estar consensuado con tu pareja. La pornografía es puro y duro lo que es las fotos, lo que son las escenas, que no te llevan absolutamente a nada más que a esa parte de exhibición. ¿Entiendes? Es un poco exhibicionismo. En cambio, el erotismo, digamos que hay que trabajarlo, lo trabaja la persona junto con la pareja que tú elijas, o a veces tú sola, vistiéndote, arreglándote, pues lo haces de una forma erótica. Sí. De todas formas, sí estaba viendo, porque me mandaste unas notas, ¿hay diferentes visiones entre los hombres y las mujeres sobre estos temas? Sí, totalmente diferente. Es que ten en cuenta, bueno, yo hace poco estuvimos en un congreso de psicoanálisis del erotismo, y ahí se ve perfectamente, mira, hay diferencias de concepciones del erotismo, están presentes en el inconsciente individual y colectivo, de forma que no podemos prescindir de ninguna de ellas en nuestra vida cotidiana. Ten en cuenta que el yo profundo, o sea, aquí ya se mete un poco, no puedes ignorar que somos o sea, personas que buscamos el placer. Los hombres lo viven totalmente diferente a como lo vivimos las mujeres, quizá por nuestra condición femenina, también por ser una actividad estética, una recreación de la imaginación, un sentir hermoso. Esto es un sueño de fantasía que satisface en las más profundas sentidos, lo mismo al hombre que a la mujer. Pero el hombre siempre tiene un poco más de diferencia en sentirlo. O sea, a la hora de tú te arreglas con un fin, y ese fin es Sí, el de placer. alguna forma el erotismo tiene un lenguaje. Efectivamente. Ahora, lo que no puede ser, vamos a ver, para que lo erótico sea positivo, eso tenemos que tenerlo muy claro. Para que lo erótico sea positivo, no puede conducirnos a un egocentrismo, ni ser meramente prosaico. Debe llevarnos a una experiencia constructiva y de refuerzo de nuestro entendimiento.
para que nos haga disfrutar sin destruirnos, Está porque claro. si no entraríamos en el egocentrismo, entraríamos en el narcisismo y nos caeríamos a la chaquita, ¿sabes? O sea, claro, esto es así. ¿Qué te iba a decir? Entonces, si analizáramos la conducta erótica, por ejemplo, Sí. ¿podríamos entender un poco las claves de las prácticas sexuales? Podríamos llegar a entenderla siempre y cuando, dice, se puede entender perfectamente. O sea, todo, sobre todo el erotismo, la pornografía no, ¿eh? Yo la pornografía, ya te digo, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Si llegáramos un poco a estudiarlo un poco o a estudiarnos a nosotros mismos, llegaríamos a entenderlo perfectamente. Y el erotismo no es malo, ni muchísimo menos. Si quieres, el próximo día seguimos hablando de esto y ponemos ejemplos de cómo puede ser hasta... a ver, te voy a poner un pequeño ejemplo. El erotismo es tan sutil que hay veces que una persona que era muy erótica, y la conocemos todo el mundo, era la princesa Evelyn, con el famoso parche. Sí, sí, Y el parche era una forma erótica. sí, sí, Fíjate, sí, o sí, sí, sea, sí. te quiero decir que podemos continuar en esto. Ahora, siempre, basado en el respeto, cuando quieres utilizar, por llamarlo de alguna forma, puesto que el erotismo es el paso para el placer sexual, siempre tiene que ser consensuado con la otra persona. Porque lo que dos personas hagan sin forzar, eso yo no me meto. Ahora, no puedes atentar contra la libertad sexual de la otra persona. Por ejemplo, hemos hablado hace un poco del erotismo en el cine, como es Ujú. 50 sombras de Grey. Las personas que hayan visto, yo no sé si tú lo has visto, yo no lo he Sí, conseguido ver, yo no lo he conseguido. No lo he conseguido porque como no es, o sea, a mí es un tema que me gusta leerlo y estudiarlo, pero yo verlo, o sea, como pero es que algo no, como muy personal, de alguna yo no, manera. efectivamente. Entonces traté de leer el libro y al final me aburrí y traté de ver la película y como y la iba viendo a trozos porque no me sentía. Pero hay una cosa que sí que me impresionó y es, ella firma un contrato, Sí, ¿entiende? O sea, firma un contrato donde dice lo que puede hacer y lo que no puede hacer, puesto que iba a haber prácticas sadomasoquistas. Entonces, cuando entra el sado, la otra persona, el sumiso, firma que quiere hacerlo. Entonces, a mí, si una persona está dispuesta, eso es un problema de ellos, ¿entiendes? Yo no exactamente, voy a... es algo terriblemente personal, por supuesto. Efectivamente, Nadie pero debe condicionarte, ni obligarte, ni nada de nada. eso es. Pero, sin embargo, lo que no puede ser es condicionar a esa persona o incluso agredirla. Mira, tenemos un claro ejemplo que ¿os acordáis? ¿Te acuerdas? Yo no la he visto igual a trozos, porque yo estas cosas las veo a trozos. El último tango en París. Sí. Bueno, pues aquí en España todo el mundo se iba a Andorra y a los Pirineos para ver el último tango en París, porque fue la película, Fue vamos, la película erótica por excelencia de aquella época, por supuesto, y además era algo que entonces no se veía, que entonces se consideraba tabú. y sin embargo, lo que no sabía nadie, Ujú. porque se ha sabido, bueno, públicamente hace muy poco tiempo, es que ahora se cumplen 50 años de la escena en la que Marlon Brando viola a María Schneider bajo las directrices de Bernardo Berlusconi. Sí, sí. O sea, ahora se ha sabido, pero esto se sabía en aquel Hombre, momento claro. y, sin embargo, nadie hizo nada. O sea, aquí, vamos a ver, los abusos sexuales tocan la leyenda cultural. El público actúa con una doble vara de Sí, medir. sí, O sea, depende de cómo, para qué y quién lo diga, se cambia, sí. claro, es que ten en cuenta que igual que maltratadores y los violadores siguen gozando del majestuoso aplauso del público. Ah, sí, fenomenal. Pero lo que es cierto es que en la película del último tango en París, yo lo he leído, me sé la historia. Entonces, lo que sucede es que María Schneider era una chavalina, jovencita, tenía 21 años y además era virgen. Marlon Además. Brando, no recuerdo cuántos años tenía, pero me parece que eran como 40 y tantos, más o menos. Y entonces,
quiero decirte que, bueno, había una gran diferencia de edad. En sí, la película es una película que merece la pena porque es una película muy fuerte, donde él está destrozado por una serie de cosas. Bueno, o sea, el tema es Berlusconi ahí, bueno, hizo un trabajo increíble, porque es la desesperación de un hombre que solamente busca el sexo por el desahogo, vamos a llamarlo de alguna forma. Pero claro, te encuentras con que la protagonista tiene 21 años, que además es virgen, y pasan todo menos esta escena. Cuentan, yo al menos lo digo porque lo he leído, está por ahí, que Marlon Brando estaba desayunando tranquilamente y, bueno, pues desayunaba por lo que fuera, su té, su café y tal, y se estaba untando la mantequilla en la tostada. Y en ese momento dijo, uy, bien, esto lo comenta a Berlusconi, y el Berlusconi dice, pues sí, fenomenal. Pero nadie le dice a María Schneider que iba a ser realmente, pues bueno, compensación. ¿Qué ocurre? Que a ella no la dice nada, en fin, porque se supone que iba a ser para que la escena fuera más real, pero es que esa escena fue real, ella no da su consentimiento, y eso es una auténtica violación. Bueno, espera, no, tenía 19 años, no 21, que he dicho 19, lo estoy viendo por aquí, y era 21 lo que esta niña tenía. Claro, ¿qué ocurre? Que una vez que pasa todo esto lo sabían. Pasa, claro, a ella la dejan completamente destrozada. Ella, claro, la escena es de lo más, dura, porque es real. No, claro. ¿Y qué ocurre? Que a ella la repercusión real de una violación es que ella, una vez que ya pasa la película, no volvió a rodar ninguna película, se sumerge en un tema, o sea, se pasó la vida deambulando. Bueno, Berlusconi desde luego fue nominado al Oscar, y ella deambuló de un centro psiquiátrico a otro. Sí, además que en aquella época ella no podía decir nada, no podía contar nada, no lo creería nadie, claro. Es que nadie se lo creería. Claro. Ella, de una forma que tuvo, pues bueno, quizá porque no podía sacarlo fuera, se refugió en las drogas, intentó suicidarse en varias ocasiones. Bueno, desarrolló lógicamente una fobia tremenda a la mantequilla. El caso es que su vida, desde los 19 años que hizo la película, fue un auténtico horror, y la pobre murió con 58 años a causa de un cáncer de pulmón. No recibió en ningún momento ninguna disculpa. Todo fue tapado. Ahora, la pregunta que ahora nos haríamos es, ¿por qué no hizo nada? Bueno, pues porque la historia hay que mirarla con los ojos de ese momento. De ese momento, exactamente, claro, no tiene nada que ver con la actualidad. Claro, estamos hablando de hace 50 años, una cría de 19 años, pues bueno, es que... ¿Quién la iba a creer, desde luego? Bueno, y aunque lo hubieran creído, hubieran dicho, yo qué sé... Sí, no, sí, pero seguramente hubiera salido algo como diciendo, bueno, ella sí lo sabía, ahora quiere hacérsela interesante, está claro, desvirtuarían la realidad. Sin embargo, ten en cuenta que a veces las películas que tienen la cultura de la violación no son las películas sobre violaciones o abusos sexuales, no nos engañemos, sino aquellas que reafirman y consolidan actividades sociales y machistas que siguen gobernando las calles. Sí. O sea, apelan a la embriaguez, a la mujer para acostarse con ella, la falta de consentimiento. O sea, todo esto es que es una constante, era una constante, y es. Lo que pasa es que ahora, pues estamos como muy, muy pendientes, y aún así, pues mira, es que es tan complicado. Yo lo único, quiero decir que es muy complicado porque ellas lo saben, no lo saben, o sea, lo que no puede ser es que, y esto lo digo, y me da mucha tristeza decirlo, es como si María Schneider ahora mismo estuviera viva y denunciara a Marlon Brando, sí, porque la viola hace 50 años. Pues no, ya no viene a cuenta de nada. No, pues ya le han destrozado la vida. Claro, ¿qué es lo que está pasando ahora con actrices? Que bueno, no, es que a mí fulanito me tocó, bueno ya, pero haberlo dicho en ese momento. Sí. No pudiste, pues ¿qué le vamos a hacer? Sí, ya se ha pasado, está claro. Claro, está ayuda claro. Ayuda a que no vuelva a pasar, pero pues es que ahora
no sé hasta qué punto también es una moda que ahora hay todo ese tipo de denuncias, o a lo mejor sí. Yo eso todavía no Hombre, sé, por lo no que, voy a por lo dar que mi yo tengo opinión. entendido, por desgracia, y eso es culpa de las mujeres, hay muchas denuncias falsas. Que Claro, lo claro. cortés no quita lo valiente, por supuesto, pero para eso hay que investigar, hay que poder valorar, tiene que haber psicólogos, Hombre, psiquiatras, que estén al tanto. De la misma manera que tú llamas a la policía y según dicen, depende de quién te coja el teléfono, depende de lo que digas, es más creíble o menos creíble, yo creo que igual tiene que pasar a con ver, esto. mira, un año después de la condena masiva a la decisión de Berlusconi y Marlon Brando, en Ujú. octubre del 2017, la Metro empezó a cortar cabezas en Hollywood. El movimiento nació para denunciar la agresión y el acoso sexual en la industria a raíz de las acusaciones de abuso sexual contra el productor del cine, lo voy a pronunciar mal, Harvey Weinstein, que acabó siendo condenado a Sí, 23 años de cárcel en el 2020. A ver, que ahora cumplan las penas, pues bueno, es que me parece una aberración que haya sí, ya es personas que tarde. hayan sido capaces de hacer esto. Pero ahora, Mm, bueno, que tengamos que decirlo, sí, sí, lo triste. A ver, a mí lo que me gustaría dejar claro es que lo que tenemos que estar muy pendientes es de que estas cosas no vuelvan no, a bueno, suceder, ocurran, claro, claro. no vuelvan a suceder. De alguna manera, Maite, podemos acabar el programa con una frase que me pasaste tú, que dice que ninguna experiencia humana es aceptable si ésta lleva a perder la dignidad, si hace desaparecer el respeto, si es ofensiva, si hay sensación de violencia o hace más vulnerable. La verdad es que son Esa es, cosas muy esa es. delicadas. Uf. Pero bueno, Pero eso, Vicky, es una realidad, por eso esa frase es tan fuerte y tan contundente. sí, Pero yo creo que sí que debemos seguir hablando de todo esto, sobre todo para que si algunas jóvenes nos oyen, algunas adolescentes o las madres que puedan, quiero decirte que se puede hablar de todo, siempre que se hable con respeto, sí, pero hombre, nunca eso es perdiendo la vital, claro. dignidad. Eso Y es básico en la que convivencia. no podemos permitir que, por ejemplo, el cine, la película, o sea, todo el follón, no podemos permitir que esto vuelva a suceder, porque esto pasó y, sin embargo, imagínate, un Oscar por una película en la cual habían violado a una actriz, Sí, 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 sí. ¿entiendes? Qué Pero grave. claro, ahora, ¿quién restituye? Marlon Brando está muerto, Claro. María Schneider murió, o sea, bueno, Sí, pero sí, por lo sí. menos Pero la saber película que sigue ahí, Maite. Están quitando que películas de Disney, de las carteleras y de internet porque se metían con las mujeres, porque iban contra la mujer. Esta no. es que si nos damos cuenta de que esto que estamos hablando ahora es muy, muy, muy gordo, pero si hablamos de machismo, Mm, que eso es otra de las cosas, podemos hacer otros programas y yo estoy haciendo ahora mismo un trabajo, el machismo en la copla, el machismo en el tango, porque claro, sí, es así, y sí, sí, sin sí, por embargo, supuesto. no podemos denunciar en el sentido de que eh, no se hizo con esa intención de ofender, aunque ahora hay palabras que sí te ofenden, ¿entiendes? Sí, sí, sí. Pero bueno, podemos seguir hablando de esto, pero sobre todo yo quería dejar claro, bueno, pues creo que el erotismo me parece, porque va a estar, y espero que esté toda nuestra vida acompañándonos, porque El necesitamos erotismo pues, es maravilloso, claro, si no se claro, desvirtúa, por supuesto. efectivamente, en cambio, yo la pornografía no, pero el erotismo a mí me parece, siempre insisto, que sea Es consensuado maravilloso con y es la otra necesario, persona. Maite. Sí, Y sí. es algo que va inherente al ser humano, ¿eh? O sea que... Gracias a Dios. Sí, desde luego. aunque la religión no esté mucho mucho por ello, pero bueno, tampoco se ha metido demasiado la religión con el erotismo, No, con el erotismo no, con otras cosas sí, pero con eso no. ¿eh? Maite, pues ahí lo dejamos y con esto nos quedamos. A ver si aprendemos a discernir y a ver si nos respetamos entre todos nosotros. Pues Que yo creo que eso es vital para poder mantener unas relaciones. Vivimos en sociedad, no estamos solos y lo primero que tenemos que hacer es respetarnos.
Pues Maite, muchísimas gracias por haber estado contigo, muchas gracias por lo que nos has contado y nos vemos la semana que viene, ¿te parece? Todo un placer, corazón. Besitos, cuidaros mucho, abrigaros mucho, ¿eh? Sí. Y como decía un amigo mío, a ser felices. Un besote, Maite, gracias. Un besito, hasta luego, corazón. Y muchas gracias a todos nuestros oyentes. La verdad es que estamos redescubriendo la historia. Seguro que hay muchas personas que esto no lo sabían. El tema de la violación de María Schneider, pues ya lo saben. Y seguiremos informándoles y contándoles cosas. Un saludo a todos de Vicky Ibáñez. Hasta el próximo día.